¿Sube el contenido? Hola, Anastasia. Tampoco dos, si podés ir yo. ¿Cómo anda? ¿Querés que suba el contenido? Sí. ¿O lo estás Bueno, subiendo vos, Beto? no, yo estoy subiendo uno aparte. Subí vos. Bueno, nos habíamos quedado justamente, estábamos hablando recién de lo que es. Subir volumen del micrófono. Ahí se me escucha mejor. Justo lo tengo acá arriba el micrófono. Ahí va, Carmen. ¿Quieres que te agregue los archivos del barroco, Cris? Agregame los archivos. Sale después de San Lorenzo de Turín. Bueno, les estaba diciendo, mientras se cargan los archivos, que habíamos quedado en lo que era la composición de estructura formal. Es una deuda pendiente que tengo con la clase, porque es muy difícil mostrar una imagen de estas obras. Y justamente habíamos encontrado hace un tiempo atrás, habíamos encontrado una imagen donde mostraba cómo era la composición volumétrica o composición espacial, en donde el arquitecto o los arquitectos se basaban principalmente en la modulación a través de módulo tridimensional o módulo espacial. Eso por un lado. Después también estaba la repetición de los módulos, que ya se los voy a ir mostrando. Acá voy a ganar la imagen para que vayan viendo. Esta es la iglesia de San Carlos de las Cuatro Fuentes. Ya les voy a mostrar cómo la pensó, cómo la dibujó, la proyectó el arquitecto Francesco Borromini. Pero el diseño parte de la idea de la tridimensionalidad. Si ustedes ven, son los círculos y óvalos que están dibujados en la parte inferior. Los círculos y los óvalos que van a estar dibujados en la parte inferior se van a repetir hacia arriba, o se van a proyectar, mejor dicho, hacia lo que es la parte superior. Esto nos da a nosotros la idea de la tridimensionalidad en la cual estuvo pensada la iglesia. No solo conforme con eso, sino que los arquitectos del barroco van a seguir manifestando este módulo a través de la decoración, es decir, no solo la arquitectura va a ser modular, sino también la decoración, que es algo lo que habíamos mostrado la clase pasada de lo que es la modulación sistemática o la decoración escultórica y pictórica. Si nosotros nos preguntamos cómo es la modulación de cada uno de los, por ejemplo, los ejercicios que nosotros vamos a ver, tenemos, les pongo como imagen, vamos a reducir, que el barroco de Luis XIV, principalmente el de Luis XIV, que es el que se exporta al mundo, es el que se vuelve un movimiento mundial, un movimiento masivo, por decirlo de alguna manera, ese barroco es totalmente modulado. Si ustedes se fijan, ahora agrandamos un poco la imagen, perdón, disculpen, agrandamos un poco la imagen y la movemos, ¿no? Si se fijan, están todas las ventanas moduladas, ya sea en una parte inferior o en una parte superior. Tienen dos módulos totalmente distintos, son dos bloques distintos. Esta parte inferior de acá es un bloque que tiene una modulación que medianamente coincide con la modulación que está por detrás, que es la de este bloque. Esto surge principalmente en Francia, en la Escuela de Bellas Artes de Francia,
donde se trata de hacer de este nuevo arte un arte que se pueda reproducir masivamente. Entonces se crea la técnica para poder reproducirlo en todas las obras de arte de los reyes, principalmente los reyes de Francia. Y bueno, se produce esto que nosotros conocemos como barroco. El barroco tiene su comienzo, como había dicho en la clase pasada, en Italia, pero toma fuerza en Francia. ¿Por qué? El arte barroco, la arquitectura barroca, es una arquitectura de persuasión o seducción, trata de llevar al espectador, al espectador de esta obra de arquitectura, de pintura, trata de llevarlo a, un estado de tratar más allá de la exaltación, tratar de llegar a un estado de contemplación de la obra del Renacimiento o de la obra de la Edad Media. Tratan de ir un poco más allá. Esta es la imagen que yo les perdón, esta es la iglesia, no la imagen que yo les recién estaba mostrando. La iglesia es San Carlos de las Cuatro Fuentes de Francesco Borromini. La iglesia es una iglesia sencilla, no quiero decir simplona, porque no lo es, no es nada simple. Es sencilla, les voy a marcar en rojo lo que es principalmente la iglesia. La iglesia es este pedazo. El resto es un convento, tiene toda una historia, que los monjes contratan o llaman al arquitecto Borromini para justamente poder tener su espacio de oración, que es la parte de atrás, el patio este y el patio que tienen por detrás. Y una vez terminada la obra de ese espacio de oración, lo llaman para hacer la iglesia propiamente dicha de San Carlos de las Cuatro Fuentes. San Carlos se basa, si ustedes se ven, es una iglesia muy chiquita, no tiene mucho espacio, pero el diseño del arquitecto se basa en esta imagen. Principalmente son dos triángulos equiláteros opuestos entre sí, en el cual se le inscribe, esta es la otra parte de la composición de la estructura de la forma o la estructura formal, como quieran llamarlo ustedes. Se basa en estos dos triángulos invertidos, uno con respecto del otro, al cual se le inscribe la elipse. Esta elipse se le inscribe, que da la casualidad que la elipse contempla dos círculos tangentes uno con respecto del otro. Es la forma, pero esto que nosotros estamos viendo es la cúpula. Así diseñó la cúpula. En base de la cúpula, Francesco Borromini diseña el resto de la iglesia, agregándole hacia los costados lo que vendría a ser, perdón, vamos a borrar, agregándole hacia los costados lo que son las ábsides en forma elíptica y también las ábsides en forma circular que tenía tanto en el acceso como en el altar. Y esta forma de cruz que genera Borromini, esta forma de cruz, él la lleva a cabo y la eleva en una proyección tridimensional, generando un módulo tridimensional, que es lo que nosotros vemos en los interiores. Obviamente también hace juego de fachada, vamos a volver un poco a la fachada, pero este juego de volúmenes, de entrantes y salientes, que es característico del barroco, de no poder distinguir dónde comienza y dónde termina un muro que es curvo o que es recto. Lo mismo pasa en las fachadas o en los exteriores, pero lo característico del barroco es, más que nada lo vamos a ver acá en planta y se va a notar en las fachadas, lo característico del barroco, perdonen,
Lo característico del barroco es ese espacio de ahí. Si no lo ven en naranja, lo marco en azul. Ese espacio de ahí que es el acceso. ¿Por qué digo, hago hincapié en la importancia del acceso? Porque el acceso tiene que ser lo menos transitorio, transitivo posible. Es decir, que la persona no tiene que prepararse para entrar al interior. Si ustedes se fijan, son dos escalones y una puerta. Vamos a la imagen y van a ver justamente que son 2 o 3 escalones y la puerta. Y si ustedes de este exterior, principalmente de este exterior, pasamos al interior totalmente en blanco, pasamos de un gris a un blanco, con detalles en dorado, con colores madera, es impactante. La iglesia realmente es impactante. Y no conforme con eso, vemos una cúpula, yo diría una de las principales cúpulas elípticas del mundo. Una cúpula que tiene dorada, dada obviamente por los aventanamientos que tiene tanto en la linterna como en la base de la cúpula. Y que genera otro tipo de sensación. Bueno, eso es el barroco. Los módulos, como ustedes ven, están separados principalmente entre las columnas. Lo vamos a ver, si volvemos atrás, lo vamos a ver acá. Los módulos están separados entre las columnas. Tenemos un módulo donde tenemos nichos altos, fíjense. Otro módulo donde los nichos son bajos. Característico acá. Fíjense, estos son los nichos bajos, estos son los nichos altos. Y tenemos módulos más importantes que son donde están altares, tanto el principal como los dos laterales. No se olviden, en el manierismo nosotros empezamos a implementar los altares dentro de las iglesias. Esto es San Carlos de las Cuatro Fuentes. Este es el patio exterior. Un detalle muy característico que quiero que vean, que es típico de la arquitectura de Francesco Borromini, de lo arquitectónico de Francesco Borromini, que es justamente, que es el balustre, el diseño del balustre. Todo el mundo, hasta el día de hoy, seguimos haciendo el balustre de la manera tradicional. Pero Francesco Borromini, estamos hablando de 1500, 1600, ya había empezado a diseñar un balustre totalmente decorativo. Si bien el balustre se llama a cada elemento, cada pieza en vertical, pero él hace de justamente la baranda, hace un elemento decorativo. No solo un elemento estructural, sino también decorativo. Bien. Este es San Carlos de las Cuatro Fuentes. Francesco Borromini es el arquitecto. Si nosotros seguimos viendo un poco la obra de Francesco Borromini, vamos a ver que tiene también obras, principalmente son iglesias o capillas, como más les guste llamarlas. Este es Aníbal a la Sapienza, donde Francesco Borromini no solo diseña en un espacio, el espacio destinado para la obra es este espacio. En este espacio está inmerso dentro de una universidad, que es justamente el espacio ese. Ahora el problema fue que dentro de la universidad él tenía que hacer un espacio de oración para los estudiantes, porque obviamente era una universidad católica, y tenía que resolver la capilla dentro de ese espacio, pero sin modificar justamente el entorno. Él no modifica el entorno, se amolda, porque esta es la fachada, ustedes lo están viendo acá, esta es la fachada, él se amolda a ese entorno, pero lo que sí hace es darle importancia a la iglesia
o la capilla a través de lo que es la cúpula. Pero no solo por el exterior, no es una cúpula solo exterior, sino que en el interior precisamente es donde toma más idea o más fuerza, perdón, lo que es la cúpula. Esta cúpula de San Ivo la Sapiencia, ustedes dirán, no es el exterior, precisamente. Es una cúpula que no refleja lo que está en el exterior. No se olviden que es un arte de persuasión, de impacto, de seducción. Ustedes tienen que tener en cuenta lo siguiente: lo que busca el barroco es captarle la atención. Si yo te muestro de antemano lo que ya va a pasar adentro, no te va a llamar la atención la iglesia, no te va a llamar la atención la arquitectura. Si yo no te lo muestro, y te llevo, y te impacto, y te hago sobresaltar de emoción por este tipo de arquitectura, a nosotros ahora no nos llama mucho la atención, pero imagínense en esa época donde no teníamos la informática como para saber que se hizo este tipo de cúpula, sino que nunca la habíamos visto. Esta es la cúpula, esta es la base de la cúpula. ¿Ustedes la ven? Esa es la base. Pero la cúpula se ve por fuera de esa manera, en lo cual no se refleja en nada. Eso es lo característico de justamente el barroco. Francesco Borromini tuvo un discípulo que se llamó Guarino Guarini. El discípulo era arquitecto, era sacerdote, filósofo, matemático, entre muchas otras cosas, también era físico. Y eso le ayudó a él a realizar una obra de arquitectura que hasta el día de hoy deja sin palabras a las personas, sobre todo a los arquitectos, que es San Lorenzo de Turín. Ya llego a las imágenes para que vean. San Lorenzo de Turín está hecha en la región de Génova. En ese momento se llamaba el Ducado de Saboya. Este San Lorenzo de Turín, donde Guarino Guarini tiene la característica de que cuando le piden a él realizar la obra de arquitectura, tiene ya el edificio preexistente. Esta es la galería del edificio preexistente que nosotros vemos en esta parte. Ahora se los muestro. Esta es la galería ya preexistente que continúa hacia los dos lados del Palacio Ducal de los Duques de Saboya o los Duques de Génova. Entonces, como no podía modificar la estructura ya existente, tenía que amoldarse, y este era el espacio dentro del patio que le habían dado para la construcción. Él decide amoldarse ese espacio y hacer la obra. La obra es totalmente introvertida, no muestra nada. Si nosotros vamos en el exterior, muestra la cúpula, únicamente que la cúpula, que es esto de acá, no es realmente lo que vamos a ver en lo que es el interior. Esta es la cúpula de Guarino Guarini, totalmente distinta a la que vimos en el exterior. No solo distinta por la forma, sino también hasta por la construcción. Guarino Guarini utilizó, yo lo voy a marcar acá en azul, esta línea marca lo que son los pares de arco. Los pares de arco que utilizó Guarino Guarini, en rojo le marco los otros pares de arco, ya van a ver por qué. Él, al ser matemático y al ser físico, descubrió una gran solución dentro de lo que era la construcción arquitectónica para lo que es la cúpula. Este pedacito de acá, ese triangulito, lo estoy remarcando, vamos a ver si lo puedo remarcar con negro acá. Este triangulito es lo importante. ¿Se acuerdan que el arquitecto Matat en su clase
Matach o Galetti fueron, en su clase de Roma o de Grecia, les hablaba justamente de por qué la importancia del arco en la arquitectura romana y cómo lo solucionaron y por qué los griegos no lo hicieron y por qué los medievales tenían esas problemáticas. El arco tiene el problema del riñón. Y Guarino Guarini se le ocurre una idea, cruzar tres arcos, o sea, en realidad cruzar dos arcos en el riñón y apuntalarlos con un tercero, formando un triángulo que es una figura indeformable, esa que yo estoy marcando ahí en negro. Ese triángulo que está acá es la figura indeformable. Ese es el invento de Guarino Guarini. Por eso es tan importante esta obra de arquitectura. Si ustedes se fijan, Guarino Guarini con eso hizo prácticamente la cúpula. Y no necesitó, porque acá se nota muy bien, les voy a marcar en rojo para que lo vean, se nota muy bien los huecos que tiene justamente la cúpula, aparte de la linterna, tiene huecos no solo en forma de arco, sino también en forma de pentágono. ¿Por qué? Porque él tranquilamente la podía perforar a la cúpula. Ya había hecho la estructura y el resto que quedaba era una simple cáscara o membrana que cubría a la cúpula para protegerla de la intemperie, nada más. Los aventanamientos, que son los que vemos en el exterior, pero bueno, esta es la arquitectura del barroco. Acá vamos viendo cómo es la división. Yo les hablaba de la división de la arquitectura. En este sentido tenemos lo que es arquitectura y por arriba de la escultura tenemos, por arriba de la arquitectura la escultura y por arriba de la escultura la pintura. ¿Cómo se ordenaba esa forma de decorar? Se ordenaba a través de un módulo. El módulo ustedes lo tienen señalado. Yo lo voy a marcar a un módulo. Este es un módulo. Cada módulo se repite, pero no de la misma manera, se repite en lo que es espacialidad, es decir, en proporciones. La decoración de cada módulo es equilibrada, si no me equivoco se llama equilibrio especular. Ese equilibrio que se mantiene entre un módulo y el otro es justamente, y entre el mismo módulo, es para que la arquitectura no sea tan sobrecargada como terminó definiéndose posteriormente. Esta es la composición de estructura de la cúpula de San Lorenzo de Turín. Y bueno, vamos a pasar a la parte 2 del barroco. Las columnas tenían distintos tipos de columnas, no solamente las salomónicas, podían tener columnas salomónicas, como vimos en el caso de San Pedro, que la columna salomónica no era la tradicional columna salomónica, sino una columna más estirada. Había una modificación de lo que era la arquitectura o el arte tradicional del clásico, fue modificándose. Volviendo al maestro de Guarino Guarini, tenemos esta imagen es muy buena, es una escalera. En este preciso momento no me estoy acordando en dónde, pero esta es una escalera en caracol con un ojo elíptico. Y al estilo Miguel Ángel Bonanno, que escalera rampante, tiene sus escalones con pendiente y en forma elíptica. Lorenzo Bernini también diseñó iglesias, aparte de hacer la plaza de San Pedro, la Basílica de San Pedro, también diseñó iglesias. Y esta iglesia tiene la característica de que está hecha en base también de un óvalo.
Ese óvalo se va a representar hacia arriba, pero por este frente que nosotros estamos viendo no se va a ver la cúpula. Fíjense que no se llega a apreciar la cúpula al 100%, en su totalidad. Por esa razón, cuando ustedes entran, se descubre totalmente la cúpula y esto es lo que se ve. Una cúpula totalmente decorada en pintura. Hasta acá, acá precisamente se nota muy bien las distintas líneas. Esta línea que yo estoy marcando acá es la línea que divide la escultura de la pintura. Y esta línea que voy a explicar ahora dice la arquitectura de la escultura. Estos son las artes combinatorias. Tienen un porqué, principalmente porque no se animaron a darle más movimiento, darle más dinamismo a lo que es la arquitectura. Vamos a ser sinceros, recién estaban comenzando a experimentar con una arquitectura dinámica. Entonces, no se animaron, lo que posteriormente va a suceder, le vas a contar seguramente Guillermo, el rococó, se volvieron aún más dinámicos. Lo que es la arquitectura del exterior es una arquitectura que no llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque genera justamente el contraste exterior-interior. Esta iglesia se llama San Andrés del Quirinal. Ahí les muestro la imagen donde está el nombre. San Andrés del Quirinal. Esta está en Monte Quirinal, ubicada, hecha por Gian Lorenzo Bernini. Y fíjense lo característico. Esto también es parte. ¿Se acuerdan? Yo les dije que San Pedro, él había hecho todas las esculturas, son 200 o 108 o 208 esculturas de los santos alrededor de lo que es la Plaza San Pedro. Él era escultor principalmente. Y esta obra, donde están los querubines alrededor del retablo, no creo que sea un retablo secundario, creo que es el principal, por la ubicación de esta aureola por donde entra la luz. Él pensó en todos los detalles, pensó en la aureola por donde entra la luz, y da la casualidad que esa aureola ilumina el sagrario que está ahí abajo, justo a las 12, cuando era la misa. Pequeño detalle. Él hizo este agujero a propósito. ¿Para qué? Para que ilumine donde va la hostia y el vino, es decir, el sagrario, ilumine a las 12. Obviamente tenemos que pensar, es el altar, antes se daba la misa de espalda, entonces cuando se estaba dando justamente la hora, se daba entre las 12 y la 1 que se daba la misa, pasaba el sacerdote, levantaba la hostia, la bendecía y justo estaba iluminado el sacerdote. Era parte de esta forma de impactar a la gente, llamar la atención, generar una especie de obra de teatro. De ahí pasamos a lo que, esto si no me equivoco es acá en América, y tiene un aire de churrieresco, que es lo que van a ver ya en Historia 3, es el barroco en interpretación americana. Pero, aunque ustedes no lo crean, tiene muy denotado lo que es el arte barroco. Hacia acá tenemos la misma figura, pero no en la misma posición, precisamente. Fíjense que los pies están cambiados. No tienen los pies en la misma posición. Acá tenemos un santo y acá tenemos otro santo. Esta imagen de acá del centro es la Virgen de Guadalupe, o sea, esto es en México.
Se entiende lo que es el barroco. Entonces, el barroco llega a América, no de la forma, vamos a decir, no de la forma característica española o característica europea, pero sí llega a América y cambia porque el barroco tiene la característica de adaptarse al lugar al que se muda o al que viaja o al que va. ¿Por qué digo esto? Este es, si no me equivoco, este es Andrea Pozzo. En Italia, por ejemplo, para que se den cuenta por qué digo esto, en Italia había un grupo de sacerdotes, una congregación religiosa llamada jesuita, que por esos tiempos no tenían muchos recursos económicos, estaban con grandes campañas en América y en parte de lo que era el sur de Asia, Esmirna y demás, con campañas campañas de conquistas religiosas, por llamarlo de alguna manera. Entonces no tenían dinero como o recursos económicos como para andar gastando en hacer bóvedas, en hacer cúpulas, en hacer distintos elementos arquitectónicos que son costosos en cierta manera y que de otra manera no son tan costosos porque llaman mucho la atención de la gente que va a estos lugares. Y Andrea Pozzo toma la iniciativa de hacer un estudio, principalmente un estudio de perspectiva. Acá es donde aparece la perspectiva a 3 puntos de fuga. Pero da la característica que aparece la perspectiva a 3 puntos de fuga, más que nada porque no es Andrea Pozzo el que la crea, ¿no? Hago la aclaración. No, Andrea Pozzo, que es sacerdote, utiliza la técnica y dibuja esta pintura. Si ustedes la ven, el centro de la pintura está acá, esa imagen central es Cristo. Lo que él hace es jugar todo esto, pero esto es una bóveda. Señores, eso es una superficie curva. Andrea Pozzo se daba cuenta de que se necesitaba impactar de alguna manera y que los recursos que únicamente podría llegar a tener era la pintura. Todo está pintado. No hay esculturas. Es todo pintura. En este caso y en este caso también. Es todo pintura. Porque no podían pagar un escultor, no podían pagarse una gran obra de arte. Entonces, el mismo sacerdote empezó a pintar. Y tanto hizo el estudio de que creó la imagen o la ilusión óptica, porque ustedes lo van a ver como una cúpula, ¿verdad? Pero en realidad no es una cúpula, es la pintura de una cúpula sobre una bóveda, pintada por Andrea Pozzo, que da la impresión de que esta iglesia jesuita tiene una cúpula, pero en realidad no la tiene. Si ustedes van al exterior de la iglesia se van a dar cuenta que no tiene cúpula, pero el interior muestra que sí. Bien, ahora pasamos un poco a lo que es el arte barroco de justamente Europa, Francia y Europa Central. No solamente. Esto, si no me equivoco, es el palacio. No es Versalles, iba a decir Versalles, pero no es Versalles. Esta imagen también es de Andrea Pozzo, perdón. Esta imagen, dentro de otras de las iglesias jesuitas, Andrea Pozzo hace la desmaterialización y utiliza un color muy importante dentro del barroco, que es el celeste. ¿Por qué el celeste? Preguntarán ustedes. Fácilmente el celeste, si ustedes miran hacia el cielo, donde no está el sol, no pueden distinguir la profundidad del celeste, en el color celeste. Justamente esos estudios se hicieron hace mucho tiempo y se dieron cuenta que este celeste del cielo ayuda a
este, generar esta tendencia al infinito, es decir, la ilusión del infinito. Antes de pasar a las imágenes, quisiera mostrarles lo que es el módulo, a las imágenes de pintura, quisiera mostrar lo que es el módulo de Versalles. No, no lo tengo acá. Bueno, se las subo durante la semana. No la tengo a mano. Cielo plano, Cristian, por ahí hay que decir. Ah, este cielo raso es plano. El cielo plano, parece curvo, Pero, pero absolutamente plano. a diferencia de los anteriores, el anterior, este es curvo, este es una cúpula sobre bóveda y esto es un fresco sobre bóveda, pero Andrea Pozzo se caracterizó por hacer justamente estas ilusiones ópticas. Y un poco de pintura también para que vean que el barroco no solamente es arquitectura, sino también es arte. Esto es, no es Rembrandt, me estaba saliendo Velázquez, pero ya vamos a ver. Esto es Rembrandt. Lección de anatomía. Bien, exactamente, lección de anatomía, en donde ustedes pueden ver un montón de informes del arte. Rembrandt se pinta, por lo general siempre se pinta en todas sus obras de arte. Este que acabo de señalar es Rembrandt. Siempre mirando al frente o llamando la atención, desentonando dentro del cuadro. La característica de los cuadros del barroco es que permiten al espectador que observe la obra de pintura ser parte de la obra. El barroco hace que el espectador sea parte. Es decir, nosotros somos parte de estos alumnos del profesor en su clase de anatomía. ¿Por qué? Porque no es que nos están tapando a nosotros, sino que, fíjense, no solo Rembrandt, ahora vuelvo a marcar, este de acá es Rembrandt, pero tenemos varios personajes también y están interactuando con nosotros. Ese es lo característico del barroco, que hace que el espectador participe en sus obras de arte. Aquí le vuelvo a marcar a Rembrandt. Este es Rembrandt en su obra de pintura. Otro Ronda nocturna, ¿cómo? Ronda nocturna. Ronda nocturna, exactamente. Otro punto característico de la pintura barroca, que lo vimos recién, no lo mencioné, de Andrea Pozzo, y lo vimos en la primera obra de Rembrandt, es la utilización del claro oscuro. Fíjense, la imagen esta, justo elegí el color que no resalta. La imagen esta y la imagen esta están en un tono más claro dentro de tanta oscuridad. Y se da la casualidad que Rembrandt, todos los pintores del barroco, al igual que los arquitectos, buscan resaltar determinados lugares en sus obras para generar sensaciones totalmente distintas que si no estuviesen remarcadas. La historia cuenta de que había un grupo justamente de milicia, una especie de milicia en los Países Bajos, a los cuales pertenecía Rembrandt, y que todas las noches salían a patrullar. La verdadera historia es que no era así, era un grupo de combatinos que se juntaban a decir que eran los héroes de los Países Bajos. Pero bueno, es como un arte, pasamos de este arte que es totalmente sagrado, que es Caravaggi, pasábamos de este arte que estaba en Italia,
que surgió en Italia, totalmente religioso, y que trataba de buscar o exaltar la pasión por la fe y la religión, a un arte que no tiene nada que ver con lo religioso, que es esta imagen, que es un arte mundano. Acá se empieza a ver la diferencia entre lo sacro y lo mundano, donde lo sagrado va por un lado y lo social, lo mundano va por el otro lado, totalmente distinto. No es necesario que sea siempre lo mismo. Empezaban a pensar los artistas del barroco. Caravaggio, en las 7 obras de Misericordia, creo que se llama el cuadro, acá los 7 actos de misericordia que debe tener un cristiano de bien. Si ustedes se fijan, voy a agarrar la imagen para que vean. Hay muchos actos. Acá en el fondo, principalmente en el fondo, vamos a marcar azul, esta imagen de acá. Este hombre con estos pies, vamos a marcarlo de vuelta. Este hombre con estos pies están están llevándose a un muerto a enterrar, llevando un cadáver. Si volvemos y nos movemos, vamos a ver que este hombre, esta imagen, está mostrando cómo un hombre se saca un abrigo para darle abrigo al desprotegido, al desamparado. Este es un retablo que se encuentra en una iglesia en Nápoles. Perdón, volví para atrás. Ahí están las 7 obras de bien, como encontrar al tiempo, cubrir al desamparado, enterrar a los muertos. Y dentro de todo esto está el juego de claro-oscuro, de iluminación, de luz y oscuridad. Fíjense que cada acto de bondad está iluminado en donde debe estar. No, no le da importancia a los actores, sino al acto. Caravaggio no solo hizo este tipo de obras, sino se caracteriza más que nada por este tipo de obras más sangrientas, que es la característica del barroco. No le importa mostrar la cruda realidad o la cruda verdad. Tienen que mostrar la muerte, muestra la muerte. Si tienen que mostrar sangre, va a mostrar sangre. Igual que ahora con los programas de televisión. Sí, Guillermo. No, Ah, bueno, pensé que me hablaba. me rasgo, no. Igual que ahora, igual que las películas de ahora, los programas, las novelas, las series de televisión que ustedes ven, ya sea por cualquier sistema de plataforma, Netflix, cualquiera de ellas, lo que se ve es exactamente lo que se veía en ese momento. Una imagen sangrienta vale más que una imagen de amor. Esta imagen de acá, también es de Caravaggio, busca mostrar la incredulidad, esta es la incredulidad de Santo Tomás. Este personaje que ustedes están viendo acá es Santo Tomás, que obviamente en la cita bíblica donde Jesús resucita y los va a ver a sus discípulos, el único que no creía hasta el último momento era Santo Tomás. ¿Por qué no creía Tomás? Porque es característica de su forma de ser, él tenía que tocar para creer, no solamente ver, él tenía que palpar, todo tenía que ser palpable. Y cuando aparece Jesús, cuenta la cita bíblica, aparece Jesús entre los discípulos y lo mira a Tomás, aún así, y le dice, y aún así no crees, necesitas tocar mis llagas para creer. Y bueno, qué mejor forma de buscar esta renovación de la fe que mostrar la imagen de cómo Santo Tomás vuelve a creer en Cristo después del resucitado, tocando sus llagas. Hay una frase famosa de meter el dedo en la llaga.
Exactamente. No es precisamente la llaga del costado, como muestra Caravaggio, la que, de la que hablaba la Biblia, pero Caravaggio fue mucho más allá, y al ir mucho más allá dijo, las llagas que habla la Biblia son las llagas de las manos, porque muestra las manos. Pero Caravaggio dice, va mucho más allá, porque mostrar las manos por fuera no es, no llama mucho la atención. Mostremos la herida del costado, dice. Bueno, muestra la herida del costado y lo agarra, esta mano de acá, que ustedes ven acá, ahí lo voy a señalar, esta mano de acá, es la mano de Jesús que le agarra la mano de Tomás y se la mete en sus propias llagas. Yo creo que nadie sería capaz de hacer eso, solamente se le ocurriría a Caravaggio. También otro retablo pintado por Caravaggio, dentro de todo esto, Caravaggio era un excelente pintor, le gustaba el claro oscuro y le gustaba también lo dramático, era demasiado dramático. Drama, entiéndase, hasta aquello que llegase a ser eh, sangriento por la muerte de alguien, de alguna persona. Este principalmente es la muerte de San Pedro. El que estamos viendo lo que estamos viendo es la crucifixión de San Pedro. Caravaggio le piden a diseñar, perdón, pintar no la crucifixión de San Pedro, sino le piden pintar un retablo en una iglesia en Nápoles. Y bueno, él hace esta iglesia en Nápoles, hace este retablo, perdón, de la iglesia de Nápoles, en donde se le ocurre a él pintarlo a San Pedro. Pero no a San Pedro crucificado boca abajo, que había 20 millones de San Pedro crucificado boca abajo. Vamos a pintarlo antes de que lo crucifiquen. Cuando sufriendo, ¿no? Cuando terminó de sufrir. Bueno, eso es lo que pinta. El sufrimiento de San Pedro, antes de su crucifixión, o durante su crucifixión. Estos son los discípulos de Mao, también obra de Caravaggio. Muy característico, como estamos viendo en todas las obras, es la participación de espectador, obra de arte. No sé cómo explicárselo, es muy difícil. Si ustedes se dan cuenta, esta parte de acá, principalmente, vamos a borrarlo y vamos a hacer. Esta parte de acá está al borde de caerse de la mesa. La mano de, si no me equivoco, Santiago, me está manteniendo, me está conteniendo de avanzar y hablar con el maestro Jesús, que es este personaje de acá. Bueno, la obra tiene mucha interacción con el público, si ustedes se dan cuenta. Siempre hay un espacio, hay alguien que está dado vuelta, está de espalda hacia nosotros, como que está ocupando un lugar delante de nosotros, pero la obra pasa por otro lado. Discúlpenme, justo me llamaron. La obra pasa por otro lado. Lo mismo pasa acá. Uy, esta imagen se coló. Esta no iba. Es Velázquez. Sí, pero esta es la imagen que no va. Esas son las meninas de Velázquez. Vos sabés que esta es la que tiene a Arturito. Arturito está ahí atrás, sí. Ya, Y debe estar la figura de los reyes, la otra Bin Laden. En el espejo debería estar la figura de los dos reyes. Que ahí está Bin Laden y está Arturito Ahí te al la altar, subo, Luis. donde debería Vale. estar la imagen del aposentador de la reina. Aparte está los enanos están disfrazados, está bueno, está lindo Velázquez así, Sí. pintando Velázquez es divertido. Bueno, No, antes de ir, para seguir hablando de Velázquez, ya me sube Ania con la próxima imagen, a la imagen. Velázquez, que es el que está acá, vamos a ver la imagen. Perdón. Este que está acá
que lo voy a marcar en un recuadro. Este que está acá es Velázquez. Velázquez se adentra dentro del barroco gracias al arte, aquí al arte pictórico de Caravaggio, podríamos decirlo así. En realidad al arte pictórico que se da en el sur de Nápoles, en el sur de Italia, perdón, en Nápoles. ¿Dónde estaba Caravaggio? ¿Por qué la importancia de Nápoles? Porque los reyes españoles habían adquirido a través de la compra o a través a través de guerra, habían adquirido el Principado de Nápoles. Los reyes católicos, es decir, Isabel la Católica y Fernando era verdadero, no, Carlos, o Fernando, no me acuerdo. Ellos adquieren Nápoles y todo lo que se producía en Nápoles también podía llegar a lo que era España, la Ibérica. Llega a España, ahí está, bien. Llega a España, y esto tiene mejor definición. Llega a España y obviamente todo lo que llega a España llegaba a la corte de los reyes. Y los reyes son estos que están acá atrás. Sí, en el espejo donde antes estaba Bin Laden. Sí. Y donde estaba el Cristo, que está en la foto, es el aposentador de la reina. Velázquez, que es este que acabo de marcar, está pintando a los reyes que están posando, lo vemos en la imagen de atrás, y la importancia, o lo importante en este cuadro, es principalmente la infanta Sofía. Sofía se llama, ¿no, yo? Sí. La infanta Sofía que no va a vivir mucho, porque termina muriendo, si no me equivoco. Están los cuidadores, o las cuidadoras. Y bueno, este cuadro muestra no la visión, no la visión del pintor, es decir, la típica visión del pintor, que sería el cuadro que está pintando Velázquez, sino que muestra la visión del rey y de la reina, cómo ven cuando los están pintando. Y bueno, esto es lo que ven generalmente los reyes cuando los están pintando. Velázquez, como les decía, se inspira mucho en el barroco gracias a que los reyes españoles conquistaron o tomaron Nápoles. Gracias al comercio o interacción que tenían con el norte de Italia. Y de esta manera es que el barroco, a diferencia de lo que había pasado en el Renacimiento, que nosotros no vimos una obra de arquitectura o una obra de arte, de pintura, renacentista en Francia o en España. No tenía mucha fuerza. Tenemos que entender que esos lugares estaban en un periodo de guerra. Bien. Quedaba la imagen de la escultura del barroco, donde estaba la exaltación, el éxtasis de Santa Teresa. Si tienen alguna pregunta, chicos, vayan preguntando. ¿Que te vuelva a poner la presentación, Cris? Es la 2, buscame la imagen de Santa Teresa, el flujo está buscando. No sé si mi internet anda demasiado lento. ¿No? ¿Tienes esta gestión? Hay alguien que está queriendo buscar la imagen, ya la he encontrado. La exaltación de Santa Teresa. Ah, no, mira, acá la encontré. Teresa. Esa, Bernini. Este de Gian Lorenzo Bernini, exactamente como dice el arquitecto Matach. Fíjense lo característico, y yo voy a agrandar la imagen para que se note. Perdón. Lo característico del barroco, la escultura, es esto, los pliegues. Fíjense los pliegues y la delicadeza con la que está representada esta teatralización, como un ángel
le lleva el mensaje a Santa Teresa y Santa Teresa se llena de la gracia de Dios. Es lo que se trata de expresar. Bueno, esta obra de arte fue censurada no hace mucho, creo que el siglo pasado fue reivindicada, porque creían justamente que la imagen era pornográfica, que daba una sensación de que la Virgen, la Santa Teresa, estaba teniendo, y vamos a agrandar la imagen, una exaltación sexual, exactamente. Y por esta imagen fue censurada, por la imagen del rostro. Gracias a Dios la sacaron de la censura y la volvieron a poner en exhibición dentro de la iglesia, porque es una obra. Esta era la fuente de las 4 ríos donde estaban representados el Danubio, el Rin, si no me equivoco, el Nilo y el Amazonas. No sé cuál es el otro río que estaba representado. El Río de la Plata. Los 4 ríos más importantes que se habían conocido en el mundo hasta ese momento. Acá, esta obra también de Darwin y lo que es importante destacar en esta obra es cómo es la ninfa del bosque, que está siendo, vamos a decirlo así, está siendo muy ese es lo que hace es cada vez que el sátiro va y la persigue, específicamente la pierna de la pierna de la ninfa se está viendo en un árbol. Entonces, las ninfas del bosque, según la mitología griega, se convertían en árboles o en arbustos para esconderse de los sátiros que las perseguían hasta el hartazgo. Bueno, eso es escultórico. Una obra que se muestra incompleta, a diferencia de una obra de la obra arquitectónica. La obra escultórica se muestra incompleta porque muestra hasta lo que se necesita mostrar, no esculpe más allá. Si ustedes se fijan en todas las obras escultóricas del barroco, van a ver una parte de la base, principalmente de la base, que no está tallada. ¿Por qué razón? Porque ya se había mostrado el mensaje, ya estaba claro el mensaje. Si hubiesen tallado de más, o si hubiesen tallado toda la roca, se hubiese generado no es recargado el barroco. Siempre hago hincapié, tratamos de hacer con la cátedra en explicar justamente esa parte. El barroco no es sobrecargado, no es recargado, sino todo lo contrario. Es un arte totalmente pensado hasta el más mínimo detalle para generar una sensación, una experiencia totalmente nueva en los espectadores. Algo así va a pasar con el famoso minimalismo en los años 20, si no me equivoco, 20 o 30. ¿Algo que quieran agregar, Guillo, Beto, Ani? No, me gustaría que los chicos hagan preguntas en los 15 minutos que quedan y nosotros le vamos respondiendo. A modo de consulta. Sí, no, yo no quiero agregar nada, che. Acá dice, ¿el Palacio de Versalles tiene alguna composición formal? Sí, claro que sí. El Palacio de Versalles, sí. Contestale, Beto, contesta. Sí, Hola. el Palacio de Versalles tiene una composición formal. Acordate lo que dijo Cristian, que son módulos, y en este caso en el barroco se dan los módulos volumétricos. Quiere decir que tienen 3 dimensiones. Estaría bueno, no sé si se puede ver ahí la foto de la planta o de la vista, para que se pueda ver cómo es la modulación, que es muy elocuente, porque está dividido
en base a algunas pilastras que van marcando la modulación. Pero ahora lo vamos a ver en la figura para que te quede más claro. A ver si está ahí. Y tenemos que ir hasta el principio, en realidad, porque el Versailles está bien al principio. Ya lo estoy pasando para llegar ahí. Y aparte el módulo ese también es un módulo que tiene una tendencia al infinito, vale decir que la continuidad de la arquitectura puede ser hasta el infinito, porque se va repitiendo en forma proporcional, tanto a los costados como hacia arriba. A ver si lo podemos ver. Ah, no tengo que subirla, hay que subir la primera parte. La primera parte. ¿Podés subir la primera parte, Cristian, de Barroco? Está subida, ahí la comparto. Sí. Ya la subí. Gracias, Anastasia. En la vista se puede apreciar bien esa modulación, como decía, porque está marcada por pilastras. Y a la vez también tiene una secuencia ordenada, una más grande. Ya lo paso, ¿Hay una planta ahí? Ahí está. Ya lo paso. Una Ahí vista. está la planta. Y la vista, ya te la muestro. Ahí está, ahí se ve un poco mejor. La vista anterior se ve, ahí se ve. Ahí se ve Acá se ve un poco mejor. ¿Ves? Ahí sí, se observa, que se ve muy chiquito, pero ahí se observa la modulación, que está dado por estos elementos, bueno, se ve muy chiquito, que son las pilastras. Si ustedes ven, en azul, no sé si la ven. ahí está marcado, ¿ves? Ahí está marcándolo. Eso también nos marca un ritmo en el aventanamiento, que nos da una secuencia ordenada y que se puede prolongar hacia los costados cuantas veces yo quiera. La repetición puede ser con esa tendencia hacia el infinito. Yo creo que ahí se ve bien. Puede ser todo esto que marco con la línea hasta el infinito. Sí, lo característico de Versalles es que el módulo es un módulo simple, sencillo, que se va repitiendo. Esa repetición hace que a través de la longitud de la obra, que es el palacio, se tienda hacia el infinito y genere esa sensación. Ahora, si logro les muestro una imagen del módulo. Creo que ahí la encontré. No sé si hay una fachada más grande para que lo puedan ver. Tengo una imagen, si querés te puedo subir de la fachada, Cris. Sí, la fachada se puede ver más grande, está piola. Che, de toda menos de la fachada. No sé, Bueno, ahí se ve una modulación. Ahí la marco la modulación. Márcala ahí Ahí se puede ver la modulación. Eso que está marcado con azul que marca el arquitecto es la modulación que, como dijimos, se puede prolongar hacia el infinito. Y recuerden que es módulo volumétrico. la pregunta que siempre les hacemos a los chicos, ¿cuánto medía de largo Versalles? 40 metros, 400 metros, 4 kilómetros. No, 600, no, bueno, 400. No son 300. Son entre 400 y Chirola, son casi la mitad de 400. 400. 432 metros. Sí, entender la actitud. Bueno. No es lo mismo este módulo en 4 metros que en 400 metros o que en 4 kilómetros. ¿Me entienden? No es exactamente lo mismo. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Pueden, si quieren hacer las preguntas encendiendo el micrófono, háganlo tranquilamente. Sí, están habilitados los chicos para poder hablar. Pueden encender el micrófono. ¿No hay ninguna otra pregunta? Bueno,
palacio, cuánto tiempo tardó en ser construido. Dice en la diapositiva el inicio del palacio y dice la fecha de inicio de la construcción y la fecha de final de la construcción. Si no me equivoco, fueron un par de años nomás. Sí, muy poco tiempo. La verdad que lo construyeron muy poco. Desconozco el tiempo que se construyó. Desde que murió el rey Luis XIII hasta que asume Luis XIV como rey. Sí, muy poco tiempo. A ver, allí existía ya un pabellón, que era un pabellón de casa, que era donde se construyó el palacio. O sea, que ya había una parte del palacio construida, lo único que hizo fue ampliar, pero sí se construyó en muy poco tiempo, muy poco tiempo. En 1623 se inicia la construcción, perdón, en 1623 se termina la construcción, creo que se inició en 1620. Fue muy cortito el plazo. Sí, por ahí. Que la obra, en cierto modo, la iba a empezar Luis XIII, pero nunca la llega a comenzar. Exactamente. ¿Cuánto tarda este archivo? ¿No queda más preguntas? Quedaría para la clase que viene entonces ver Rococó. No, la forma de saber esto de Turing está basada en el módulo tridimensional. Exactamente. Son módulos, a ver, son módulos como tajada de naranja, ¿no? Si fueran, hagan de cuenta que son tajadas de naranja. Entonces, son tajadas de naranja que cada módulo es una tajada. Son 8 tajadas de naranja, porque es un octógono. Son 8 tajadas de naranja que conforman el todo. Cada módulo es una tajada de naranja. Bueno, creo que estaba en el dibujo. Creo que estaba modulado en el dibujo también, así que. Sí. Si no hay más preguntas, en la próxima clase, el miércoles que viene, a la misma hora, damos Rococó. Y yo, antes de terminar, ahí se me cargó el archivo donde tengo la imagen del módulo de las áreas. Vale. Ponelo así lo ven. Déjame que termine de cargar, porque que no se ha cargado del todo. ¿Quieres que lo pase? No. Se va cargando a poquito. Esta es la clase que yo tenía preparada, ¿viste? Cuando vamos. Ahí está Versalles. Ahí están los módulos, perfectamente marcados. Ahí se ve, y acá en esta lámina, ustedes ven el módulo. Lo que hacía Luis XIV, lo que hacían los arquitectos de Versalles, es principalmente demarcar dos tipos de módulos. Este módulo, este módulo de acá, módulo remate, ya sea de inicio o de fin de módulo, y este módulo de acá es el módulo interior, que es el que van a ver más precisamente acá. El módulo intermedio, perdón, este está al revés, este es el módulo intermedio, este es el módulo de remate, y acá tenemos marcado el módulo de remate. Cada tantas repeticiones del módulo va el remate. ¿Cuántas veces se puede repetir el módulo? Infinitas millones de veces. Y algo muy característico que había dicho vos recién, Guillermo, habías dicho, mencionado, esto que ustedes ven acá, chiquitito, les voy a marcar esto de acá, esto chiquitico, era lo ocupaba en realidad el tamaño de lo que era el pub de casa,
del reino. Este es el patio real, el patio del Rey Sol, en donde el Rey Sol salía a su balcón, que era este, balcón principal, y recibía a todo aquel que quería venir a ver en ese piso. No en el balcón, sino los recibía en el piso. Todo ese piso, toda esta parte de acá, eran las oficinas del rey. Bueno, no quería dejarlo pasar, gracias a Dios se cargó. Bien, como no queda ninguna pregunta, los voy despidiendo. Bueno, nos vemos el próximo miércoles con Rococó. Dale. Nos vemos. Chao, chao. Chao, nos vemos, que les vaya bien. Chao, chao a Chao a todos. todos, chicos. Bien.